haciendo una instalación. Instalación. Es posible. Autoligado. Instalación, así nomás pongo, instalación de autoligado. Vamos a hacer una transmisión en vivo de una instalación de autoligados superiores. Vamos allá. Vamos a ver primero un poquito el casito. Vemos que tenemos un poquito de apiñamiento en este sector. Abrimos bien. Acá en el cuadrante 1 nos falta un premolar. En el cuadrante 2 vamos a sacar un premolar para poder instalar utilizando microimplantes. Entonces vamos allá. Abrimos un poquitito, relaja un poquito tus labios. Bueno, abrimos bien, todito. Ahí está. Perfecto. Acá. Aquí. Ahí está. Abrí un poquito. Voy a ir dándole saluditos ahí a la gente que nos va viendo. Perfecto. Vamos a secar un poquito donde le vamos mordiendo. Bien, ahí. Secamos bien toda la superficie de los dientes donde vamos a trabajar. Y ahí vamos a pasar a colocar el ácido. Solo vamos a colocar el ácido en la zona donde vamos a cementar nuestro bracket. No hace falta cubrir toda la cara vestibular de ácido. Giramos un poquito hacia acá. Aunque vamos a hacer la extracción de ese premolar a futuro, mientras vamos a colocar el bracket para que nos ayude un poco con la expansión de ese arco. Giramos ahí. Esperamos unos 20 segunditos que trabaje el ácido y ahí ya vamos a poder retirarlo y comenzar. Si tienen alguna preguntita mientras, vamos a ir respondiendo sobre esto. Vamos a echar un poquitito de agua, vas a sentir un saborcito ácido y va a salir todo por ahí. Siempre me preguntan por este separador que utilizamos. Se llama Nola Dry System. Y es un separador que ya tiene incorporado la succión. Entonces abrimos un poquitito. Acá en esta zona donde se atrapa la lengua ya tiene las mangueritas y por ahí sale toda la succión. Entonces es mucho más práctico. Mordemos bien. Ahí está. ¿Qué tipo de bracket va yo? Autoligados metálicos. Ahora los vamos a colocar. Si vemos, mordemos bien. Ahí. Cuando empezamos a secar ya se observan estas zonas blancas, que son las zonas donde se descalcificó el esmalte. Es la zona donde vamos a poder adherir el adhesivo y posteriormente el bracket. Vamos a colocar el adhesivo en las mismas caras, giramos hacia acá. Cara vestibular, donde mismo descalcificamos, en esa misma zona. Ya podés girar hacia allá un poquito. Ahí. ¿El tipo de bracket elige el profesional o el paciente o es de acuerdo a cada caso? En base al paciente se le pasan los tipos de bracket que pueden servir para su caso y ahí el paciente puede seleccionar.
Hay pacientes que pueden tener 2 tipos de bracket a recomendación, 3, 4, y hay pacientes, como mi paciente, que le bloqueé en un solo tipo. Porque vamos a utilizar microimplantes. En el caso de ella creo que solamente estaba la opción de autoligado, porque vamos a instalar todo el maxilar superior. Entonces vamos a aprovechar el poder de deslizamiento que tienen esos brackets combinados con microimplantes. Va a ser un tratamiento mucho más cómodo. Pero hay pacientes que quieren algo estético y podemos ver la opción también de estética, y ahí puede elegir el paciente. Pero los brackets se ponen en base al caso. Vamos a estar usando una resina que es de color rosada para que podamos retirar los excesos. Entonces vamos a colocar primero el del central para que lo vean bien, y ahí van a ver cómo se exponen los excesos de resina, excesos que hay que retirar. Ahí vamos a presionar sobre el bracket y ahí se ve, ¿verdad? Todo esto que tenemos acá, todos esos son excesos que se deben retirar. Ahí. ¿Dónde estoy yo? Aquí. Ahí. Entonces vamos a medir la posición que vamos a utilizar. Abrir un poquitito. Ahí está. Posicionador lo que nos permite es ubicar el bracket a la altura que deseamos, y después con la ayuda del espejo tenemos que verificar y viendo frontalmente si está bien en posición mesodistal, y siempre retirando los excesos. Si ven, prácticamente no vamos a tener excesos de resina. Eso es lo bueno que tiene esa resina, que tiene ese color, y una vez le damos luz, ya esa resina vuelve a tener un tono similar al de los dientes. Entonces ya tenemos colocado el primer bracket. Como es un bracket autoligado, no va a llevar gomitas. Si tiene una puertecita, que es esta tapita, y con esta llavecita colocamos acá y abrimos y cerramos. Ahí se abrió, así que ya tenemos el bracket listo para trabajar. Hacemos lo mismo que hicimos con el central, lo hacemos con el lateral. Normalmente yo coloco la arcada completa, la hemiarcada completa, es decir, la mitad, y después ya fotocuro, pero como vamos a estar haciendo el videito para que puedan ir viendo, abrimos un poquito. Lo que más quiero que vean es esos excesos de resina, que a veces cuesta tanto retirar, como se vuelven bastante fáciles de sacar con el uso de esta resina. Ahí se ve. Más para acá. Ahí. Vamos viendo ahí cómo los excesos se van quedando sobre el instrumental. ¿Por qué ese bracket tiene un puntito de color? ¿Qué significa? Esa es una guía que nos sirve para saber que ese bracket desde ese lado, este puntito tiene que ir hacia atrás, y además nos indica que es la partecita de arriba. Entonces un diente del lado derecho superior de la paciente.
una marquita láser, abrimos un poquito, que una vez la paciente se cepille ya se va a caer. No es de adorno nomás, así para que le quede lindo. ¿Por qué puede que un frenillo no se pegue al diente? ¿Por qué puede? De que se tiene que pegar, se tiene que pegar. Ahora, hay diferentes materiales para que un bracket se pueda quedar pegado en el diente. Tiene que hacer primero lo que hicimos ahí, descalcificar, primero que la boca esté limpia, ¿verdad? Después descalcificar, después colocar el adhesivo y después colocar la resina, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora. A veces hay pacientes que tienen una restauración, entonces cuando ya vas a pegar el bracket contra la restauración, no contra el diente, la capa de afuera del diente, esta estructura se llama esmalte. Si la paciente tuviera una restauración acá, habría que hacer otro proceso, y si tuviera una corona también habría que hacer otro proceso para que ese material, que es diferente al esmalte, pudiera adaptar la resina por él. Entonces hay que saber en qué estructura es que vamos a colocar nosotros el bracket, porque cada estructura lleva un procedimiento diferente. Preguntan si en una sesión ya se instala arriba y abajo. Se puede instalar en una sesión arriba y abajo en dependencia de lo que coordinemos con el paciente. Uno, se fraccionan los pagos, entonces el paciente normalmente se instala por separado. Dos, por comodidad del paciente. Tres, por comodidad de nosotros también, porque es mucho más fácil instalar un maxilar y al siguiente mes instalar al otro. Y también por el caso. Hay casos que tienen mordida profunda, que preferimos que el paciente se instale arriba, después esté un mes con unos biturbo, unos levantes de mordida, y después se instale abajo. Entonces, en dependencia del caso, también marca un poco si el paciente se puede instalar todo junto o si debe esperar un poquito. Si yo me pusiera bracket, no me los pondría todos juntos. Cada diente tiene una posición, entonces con cada diente vamos utilizando el posicionador en diferentes alturas, que son alturas que nosotros ya hemos determinado que vamos a utilizar. Abrimos bien. ¿Va a utilizar tubos o bandas? Tubos. Prácticamente no uso bandas, a menos de que mi paciente se porte muy mal, me despegue demasiado los tubos, y ahí sí lo castigaría con unas bandas. Creo que en la actualidad, si tengo 2 o 3 pacientes con bandas, sería mucho. Se respondió la de... Dice, mi diente no tiene restauración, no se pegaba el frenillo. Todos pegaban menos los que estaban luego de mi camino. Al final me dijeron que tengo que extraerme los dientes por el cual no se pegó. No tiene restauración, no se pegaba el frenillo, todos pegaron, menos los que están... Y ahí habría que ver cuál es la indicación que te dio tu doctor, ¿verdad? ¿Por qué motivo no te colocaron en los premolares? Si no tenés restauraciones, ni habría caries, ni había una descalcificación, no habría ningún motivo por el cual no podrían colocarse
esos brackets. También hay que ver dónde te estabas colocando. Giramos un poquitito hacia acá, perfecto. En dónde era que te fuiste a colocar, si los materiales que se estaban utilizando eran buenos. Entran varias cosas después posterior al diente, que ya sería más calidad de servicio, ¿verdad? Si tenías una buena higiene en esa zona, si el esmalte estaba limpio, capaz fuiste y comiste antes de hacerte la colocación y estaba lleno de placa. Entonces cuando la estructura tiene placa es bastante complejo que se pueda quedar adherido el bracket por el diente. ¿Cuánto tiempo se espera para comer después de la instalación? Giramos hacia acá. Yo le digo al paciente que espere media hora. Y mi paciente vino ya tiene que haber almorzado, así que tendrá que esperar por lo menos hasta su merienda. Y espero que no le haya quedado chipa sobrante ni huevo de Pascua. El tiempo de duración de una instalación puede ser una media hora, 45 minutos, más o menos por ahí ronda. En este caso está siendo un poquito más largo porque yo estoy haciendo diente por diente. Normalmente hacemos ya todo, la mitad hacia acá, la mitad hacia acá, y ahí ya damos la luz, giramos todo hacia acá. ¿Hay alguna preparación previa a la instalación? ¿Algún cuidado extra a tener en cuenta? Algún cuidado extra, haberse cepillado bien la boca antes de venir, y previamente ya supuestamente el paciente está de alta, no tiene caries, ya se hizo su limpieza, haberse hecho los estudios previos, que la boca esté preparada para ortodoncia. Después ese mismo día el paciente lo único que tiene que hacer es haber comido bien antes, haber tenido su última cena o su último almuerzo. ¿Los anillos que se ponen en la muela al usar brackets siempre son de metal? Esos anillos sí. Ahora en esta paciente vamos a colocar la evolución de ese anillo. Ese anillo también lo conocen como bandas. Y la banda era una estructura de metal, ¿verdad?, que se utilizaba para poder adaptar un tubo, que es lo que nosotros vamos a colocar, que iba soldado. La ortodoncia, antes de ser tan linda así como la ven, antes se colocaban esos mismos anillos por todos los dientes. Así que el que utilizó ortodoncia hace unos 25 o 30 años de verdad es un héroe de guerra. Entonces ahora en la actualidad, con todos los avances que tenemos, con los buenos adhesivos que podemos manejar, no hay necesidad de que todos los pacientes usen bandas, sino el tubo. Por supuesto que hay pacientes que sí o sí requieren de bandas porque van a utilizar abrimos un poquitito, algún aparato auxiliar, como puede ser una barra traspalatina, como puede ser una rejilla fija, un levante fijo hecho por bandas. Muchas cosas que también podemos solucionar con el uso de microimplantes, entonces nos permite disminuir mucho el uso de las bandas. Giramos hacia acá, que son muy buenas en su función, pero son un poquito antihigiénicas y por supuesto molestan un poquito más que un tubo. Giramos. Saludos a Vane, dice la doctora Shirley. Sí. Luego de sacar el bracket, ¿cuánto tiempo hay que esperar para hacer un blanqueamiento y qué tipo hacer? Yo le digo a mi paciente que espere unos 15 días por lo menos. Hacemos la retirada, hacemos el pulido, una buena limpieza,
De ahí sí o sí hacemos las contenciones y en dependencia de los tonos que se quiera alcanzar con el paciente se puede hacer un blanqueamiento en el consultorio o un blanqueamiento en casa, ¿verdad? Ahora mismo por todo esto de la pandemia nosotros no hacemos blanqueamientos en el consultorio, sino que mandamos directamente las cubetas que se hacen en casa, porque así disminuimos mucho el tema del tiempo de sillón que puede tener ese paciente. Giramos hacia acá, abrimos. No se alcanza el mismo tono que se alcanza en el consultorio, pero es un blanqueamiento al fin, que en sí es una disminución de los tonos del color del paciente. Y fuera de eso, ahora mismo que todos usan mascarilla, no sé si hacer una inversión en blanqueamiento es muy recomendada. Abrimos. Pregunta si la paciente va a tener extracciones. Sí. Le vamos a extraer este mismo diente que le estoy pegando al bracket. De este lado nos falta un premolar y de este lado vamos a extraer otro, que es el que le estoy colocando el bracket. Abrimos. Al principio expliqué un poquito que me gusta colocarle el bracket al diente que le voy a extraer y utilizar ese poder mientras. Y el día que se va a hacer la extracción ya se saca. Y vamos a utilizar 2 microimplantes en superior, en infracigomático, para poder cerrar esos espacios y traccionar todo el bloque anterior hacia distal. Hay una pregunta que todavía no hicieron y espero que no hagan. Voy a terminar y ahí voy a hacerla yo. Abrimos la mesita. Ahí está. Giramos todito hacia acá. Ahí está. Abrimos. Te mando un saludo, Juan. Kevin Clayton. La doctora me envía nuestro saludo a la paciente. Nosotros haciendo el incógnito y te van ya. Ya tenemos instalado ahora todos los brackets. Ahora vamos a colocar un tubo. Vamos a ver. Ahí se ve. Sí. Ahí está. Este es lo que vamos a colocar ahora en los molares. Este viene siendo el que sustituye al anillo, la banda. Él tiene esta cara que es la que va a ir pegada por el bracket. Tiene una malla que es la que permite una buena adhesión. Por supuesto que en cuanto a resistencia es más resistente una banda que un tubo. Pero en cuanto a comodidad, en cuanto a higiene, en cuanto al mismo tratamiento, es más fácil un tratamiento con tubos que con bandas. Pero si se porta mal, le ponemos las bandas. Giramos hacia acá un poquito, abrimos grande. Ahí está. ¿Dónde consigo ese tipo de abrebocas? No sé si secreto profesional. No, acá no hay. Yo traje de Perú. Acá supuestamente una casa dental iba a traer. Si eres odontólogo vas a saber qué casa dental tiene el logo azul y está en el centro.
así para no hacer publicidad de nadie, pero que vende mucho American Orthodontic, pero no hay, acá en Paraguay no. ¿De qué marca es? Pregunta. El nombre es Nola Dry System. Marcas, hay muchas marcas que lo comercializan, entonces no tenés que encontrar donde hay nomás, no la marca, porque no vas a ubicarlo. Nola con doble L. Dry se escribe D-R-Y y System de System con Y también. En Perú, carita triste. Puso carita triste. Sí, no hay. Todo es de... hay que importarlo. Ojalá hubiera acá. Ahí no se está viendo, ¿no? Ahí sí no se ve lo que estamos haciendo nosotros. ¿Entiendes? Ahí no se ve que estamos de acá. Gira un poquito hacia allá. Ahí sí se ve, no sé. Sí. Ahí colocamos ahora este tubo. Vamos a verificar a ver qué tal. Ahí está bien adherido. Va a soportar una milanesita de hoy. Y ahora vamos a venir acá a cementar 6 y 7. En este cuadrante de acá no colocamos todavía el tubo del 7 porque la paciente tuvo una rehabilitación un poco grande. Entonces prefiero esperar que pase un tiempito antes de colocar ese tubo. Así damos un poquito de evolución en ese diente. Trabajo de mucha concentración y paciencia. Sí, tiramos hacia allá. A ver. Así que si pegué mal los brackets es culpa de ustedes, no es culpa mía. Colocamos el adhesivo, la zona del molar y le damos su luz. Tírale un poquito hacia ahí. Ahí sí se ve. Acá vamos a trabajar. Vamos a colocar entonces el tubo del 6. Tenemos que guiarnos por la misma posición que tiene el diente. En algunas ocasiones el bracket va a ir inclinado o va a ir de cierta forma porque los dientes tienen ciertas posiciones. Aquí como ya faltaba un dientecito. Y en la zona de acá de los molares, en vez de retirar los excesos, lo que hago es que aprovecho ese exceso y le hago, vamos a decir, un recubrimiento con mi microbrush y un poquito del adhesivo que me queda remanente y ya le hago una protección a ese bracket para que pueda comerse una buena chipa. ¿Siempre se coloca hasta el 7? En dependencia del caso, hay casos que tienen mordidas abiertas ocasionadas por los 7 y evito colocar los 7 inferiores. Hay pacientes que le aguanto un poquito para que se hagan sus terceros y hasta que no se hacen los terceros no colocamos ese sector. Lo ideal sería poder ir siempre hasta el 7, pero depende de cada caso. Hacemos la prueba a ver si no se nos despega el bracket o algo. Y nos vamos con el último bracket allá atrás. Te leo otra. ¿Cómo? Te leo otra. Recomienda el uso láser para acelerar movimientos. ¿Sabe si hay ese tratamiento en Paraguay? Porque suelo ver que otros ortodoncistas usan en otros países. Se puede hacer. Abrimos grandecito. Ahí está. Se puede hacer el uso de láser, pero lo más importante es lo que vos puedas hacer con tu ortodoncia. Si tu tratamiento no está bien encaminado en ortodoncia, el láser no va a cumplir ningún objetivo. Entonces
Lo primero es que tu ortodoncista esté capacitado y te esté llevando un buen tratamiento, y después todos los accesorios que podamos colocarle van a ser. Un mini implante ayuda mucho, pero si lo colocas mal o si no sabes utilizarlo, no sirve. Lo mismo un láser, lo mismo una buena lámpara, lo mismo una buena resina. Lo importante es el indio y no la flecha. Ojalá guarde este video para verlo desde el inicio. ¿Se guarda el video? Lo voy a descargar y seguramente lo vamos a estar alzando. Si no lo alzo por acá, lo alzo por YouTube, que se puede alzar un poco de videos más largos. Ahí hay bastantes instalaciones también, así que se pueden escapar. Abrimos grandecito, vamos a mirar un poquito más. Ahí está. A ver. ¿Por qué estudio ortodoncia y no odontología general? Para estudiar ortodoncia, primero tienes que estudiar odontología general. Todos nos graduamos de odontólogos y después el que quiere y el que puede opta por una especialidad. Yo primero quería ser cirujano plástico, después no me fue muy bien mi mano para la cirugía, me lesioné un tendón, entonces no me da la mano para hacer una extracción, y de ahí me quedé a full con ortodoncia desde tercer año. Ya hacía ayudantías de ortodoncia, después fui mejorando y entrando más en ese mundo, y 3 años de especialidad después de los 5 de carrera. Y después que terminas tu especialidad, errores de la mascarilla. Después que terminas tu especialidad, por supuesto que tenés que salir a capacitarte en muchas cosas que pueden quedar pendientes. Bueno, no se cumplió lo que yo esperaba. Nadie me preguntó si nunca se te ha despegado un bracket en vivo, ¿verdad? Y no se despegó, entonces quedamos bien. Le voy a hacer un poquito sufrir a mi paciente para que puedan ver nomás con ese separador. Ya tenemos la instalación superior completita. Ahora vamos a colocar el arco con el que vamos a trabajar. Vamos a cortar atrás. Todo eso lo voy a hacer con el separador puesto. Normalmente lo hago sin el separador, pero para que puedan ver un poquito, es más práctico así. Entonces vamos a colocar un arco MITI 12. Ahí se ve, sí. Este es el arquito que vamos a colocar, es un arquito bien finito, y ahora le voy a colocar en esta zona de acá un stop, que es para que el arco no se pueda desplazar. Ahora, después que yo termine de hacer el en vivo, voy a ver de verdad si lo miraron o si no lo miraron, si le dieron me gusta o no le dieron, porque si no, no vale entonces la pena hacer en vivo. Si me hubiera equivocado ahí poniendo un bracket, ahí sí iban a estar pendientes, ¿verdad? Si se me caía un bracket o se despegaba. Se mandan muchos corazones. Sí, Sí. Corazón está bien entonces. Estoy mirando mientras estoy trotando el show. Cuidado, no te vayas a tropezar. Así se ve acá. Entonces acá le colocamos un stop, se ve, que es una parte un poquito más ancha. Eso lo que va a permitir es que el arco no se pueda deslizar, que es la característica de este tipo de brackets. Entonces, giramos hacia acá. Como les dije, antes de que me vayan a decir que por qué le pongo el arco ahora como está así, estoy poniendo el arco para que ustedes lo puedan ver nada más. Normalmente saco todo el separador para que se pueda
hacer más fácil, pero voy a hacer la vida difícil para que ustedes lo puedan mirar. Ahí llevamos nuestro arco hasta atrás. Entonces, ahí comenzamos ya a colocar nuestro arquito. Y como dijimos, tenemos un sistema autoligado que tiene una tapita. Vamos a girar un poquitito hacia allá. Ahí se ve, ¿sí? Hacer un poquito de zoom. Mover un poquito. Ahí está. Entonces, ya tenemos el arco puesto en la zona y vamos a venir y le vamos a presionar. ¡Tac! Y ahí ya cerró. Entonces, vamos a venir acá. ¿Por qué pusimos esto en esta zona? Porque un bracket autoligado se caracteriza por deslizarse. ¿Ven ahí cómo se mueve? El arco se desliza, pero choca y ya ahí no se puede mover más. Esa es la característica de un bracket autoligado, que tiene deslizamiento. La zona por donde pasa el arco es muy ancha, entonces con ese stop nosotros ya impedimos que esa zona o que ese arco se deslice tanto. Tiramos todo hacia acá, todo. Ahora sí se vuelve más difícil que puedan ver bien. Y a mí se me vuelve más difícil trabajar también. Esto es más fácil en la vida real, pero para el videíto de ustedes estoy pasando trabajo. A veces cuando hay algunas curvitas tenemos que hacer algunas presiones para que la tapita cierre del todo. El lado de allá hay un poquito de mejoras. Abrimos grandecito. Ahí está. La limpieza con brackets son mediante profilaxis o ultrasonido, y cada cuánto debería hacer. Podés hacer con ultrasonido sin ningún problema. Tenés que tener cuidado nada más que no vayas a tocar con el ultrasonido la zona del bracket porque puede despegar el bracket. Pero sí o sí hay que hacerse una limpieza. ¿Cada cuánto? Va a depender de los mismos cuidados que tenga el paciente. Hay pacientes que necesitan una limpieza cada 3 meses, hay pacientes cada 4, cada 5. Y tengo pacientes que tienen una higiene tan buena que prácticamente nunca les indico hacerse nada. Ahora vamos a usar un alicate de corte distal. Vamos a apagar un poquito aquí. Vamos a usar un alicate de corte distal para cortar los extremos del arco. Va a ser más difícil con esto, pero bueno, vamos a hacerlo. Abrimos un poquitito. Ahí, y ahí vamos a ir a cortar atrás para que el paciente no le pinche. Ahí está. Y aquí vemos el pedacito. Se ve en cámara. Pedacito que salió. Ahí está. Estos pedacitos que son los que más castigan a los pacientes, los que le hacen sufrir. Ahí está. Entonces, este es más grande, así que se va a ver mejor, ¿no? Sí. Listo. Entonces, ahí tenemos todo instaladito en nuestro caso. Hacemos una última verificación. Abrimos grandecito todo. Perfecto. Okay. Si tienen una última pregunta antes de que nos desconectemos, este es su momento. Dice, el material que se coloca para evitar que los dientes hagan presión o roce en los brackets en el inicio del tratamiento se debería volver a retirar. ¿Qué podría suceder si no se retira? En el caso de, me imagino que estamos hablando de unos levantes de mordida, que pueden ser de color blanco, pueden ser del color del diente, preferiblemente que se ponga un color diferente. Nosotros colocamos de color azul. Entonces,
Una vez se termina el tratamiento podemos retirarlos por completo, o yo normalmente lo que hago es que retiro prácticamente todo y dejo una zona que va a estar en la parte del surco, entonces le queda al paciente como un sellado de fosas y fisuras, pero se debe retirar, no te vas a quedar con esos levantes porque eso te cambia se utilizó para hacer un cambio de mordida, entonces sí o sí se debe retirar cuando terminas el tratamiento. Ya está. ¿El implante se debe colocar al retirar los brackets o se puede colocar mientras tenés? No, la recomendación sería que te coloques mientras tenés, porque una vez que te colocas el implante vas a esperar que eso haga una osteointegración, es decir, que se quede adaptado por el tejido óseo, y en dependencia del del implante y del mismo tejido óseo del paciente, eso puede demorar 4, 5, hasta 6 meses. Entonces, si ya estás, vamos a decir, a 6 meses de terminar, puedes ir empezando con esa fase, o antes inclusive, y después ya se coloca un provisorio, y cuando terminas tu ortodoncia simplemente te colocas la corona definitiva. Entonces, ahora sí, ya terminamos. Bueno chicos, gracias por estar ahí. Voy a tratar de alzarles el video, si no se los alzamos en Instagram, se los alzamos en YouTube. Así que cuídense. Chao, chao.